Buenas noches, un saludo muy especial para la Escuela Superior de Administración Pública, para los estudiantes que en este momento están formando esta importante carrera. Les habla Yamid Antonio Mendieta Velosa, secretario de Planeación del municipio del Líbano. Sobre la pregunta de qué tipo de metas a la fecha se está desarrollando para el municipio del Líbano frente al tema de vivienda, es importante aclarar primero que dejamos incorporado, si bien es cierto, unas importantes metas de cumplimiento. Esto digamos que está sujetado primero al tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Este instrumento lamentablemente para el municipio fue declarado nulo, el acuerdo 041-2001, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, razón por la cual a la fecha no tenemos una carta de navegación clara sobre el tema, digamos, del ordenamiento del territorio, y eso nos limita mucho lo que es la política pública de vivienda, tanto así que para poder en esos momentos aplicado al proyecto de construcción de 80 viviendas que es de la urbanización San Antonio, se tuvo que en el 2018 hacer un cambio del uso del suelo del taller del municipio, un predio que estaba para el tema del desarrollo institucional de la alcaldía municipal, allí para poder realmente llegarle a 80 familias, perdón, eh, 72 víctimas del conflicto armado y 8 para población en situación de discapacidad. Sin embargo, nosotros ya teníamos como meta ajustar, realizar el diagnóstico y la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en nuestro gobierno, eh, para lo cual dejamos como una perspectiva sobre la política pública en vivienda, y a la fecha pues les quiero compartir que tenemos la primer meta en materia de vivienda, que es un número de estrategias implementadas para el estudio de títulos de terrenos susceptibles para proyectos de construcción de vivienda nueva de interés social y prioritaria. Esta estrategia la estamos articulando dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para mirar unas nuevas zonas de expansión urbana o algunas que realmente cumplan todos los estándares de la parte normativa para poder realmente avanzar en la reducción del déficit que tenemos en vivienda, que está sobre los 1000 hogares para el municipio del Líbano, un tema que nos preocupa bastante, pero que lo estamos solucionando desde el plan de desarrollo del municipio, como desde el tema del PBOT. La segunda meta que tenemos es el número de proyectos formulados y gestionados para la consecución de subsidios para el mejoramiento de vivienda para la población en condición de discapacidad, pobreza extrema, mujeres, cabeza de familia, víctimas de violencia, conflicto armado, reincorporación y población en general. Sobre este particular es importante decir que nosotros el plan de desarrollo es de corte social. A la fecha hemos presentado 22 proyectos, perdón, un proyecto para 22 familias del sector rural que se estarán beneficiando con un subsidio cercano a los 42 millones de pesos, proyecto que ya en estos momentos lo viene adelantando Fiduagraria. Nosotros ya hemos entregado todo lo que son carpetas, población extrema, mujeres cabeza de hogar, con todas las condiciones que nos dicen acá, digamos, en la pregunta. Adicionalmente tenemos otro proyecto que se formuló para 54 viviendas, también de población rural dispersa, buscando también llegar a poblaciones vulnerables. Y por último, un proyecto de 20 viviendas también que vienen para población del sector rural, donde esperamos que avancemos también a mejorar el tema de el indicador sobre todo de ODS, de disminuir la pobreza extrema y asegurar todo el tema que tiene que ver con vivienda rural. En la parte urbana sí tenemos la limitante por el tema del PBOT, no hemos podido avanzar con proyectos, vuelvo y reitero, por el tema de que esta herramienta en ese momento está nula. Necesitamos dar una, digamos, una brújula para poder nosotros realmente aplicar a proyectos. Sin embargo, hay algunos puntos de la agenda que se vienen trabajando, como lo es la urbanización Marsella. Allí ellos están planteando digamos, un proyecto de vivienda para unos 41 familias que se van a beneficiar. Estamos, digamos, que articulando el proceso con el PBOT y esperamos estar ahí respondiendo, digamos, que a esta importante estrategia de vivienda urbana. Tenemos a la fecha otra meta, que es viviendas nuevas construidas y o gestionadas para la asignación de subsidios de vivienda para población en condición de discapacidad y mujeres cabeza de familia. Esta meta la tenemos en el cuatrienio alcanzada en un 9,4%. Para el año 2020 tuvimos 37,6% de alcance. Vuelvo y reitero, las limitantes del PBOT no nos permitieron avanzar demasiado. En cuanto a viviendas nuevas construidas o gestionadas para la asignación de subsidios de vivienda en el casco urbano, está en 0%. Vuelvo y reitero, ahí no tenemos ni siquiera para
dar licencias de construcción, razón digamos suficiente para que este indicador no haya presentado un buen balance en el 2020 ni en el 2021, meta que está en ese momento en cero, que esperamos se corrija a partir del mes de agosto, que esté el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Viviendas nuevas construidas y o gestión para la asignación de subsidios de vivienda en el casco urbano para la población víctima de la violencia. Estamos al 100%, le cuento que hay dos proyectos que inicialmente le cité. Tenemos, digamos, al 100% del 2020 la meta de cumplimiento y en el cuatrenio tenemos un comportamiento del 20%. En cuanto a viviendas nuevas construidas y o gestión para la asignación de subsidios de vivienda rural dispersa o nucleada para población en condición de discapacidad, mujeres, cabeza de familia y población en general, quiero decirle que nosotros también tenemos a la fecha un cumplimiento del 100%, estamos en un 34,3% a través de esos dos proyectos importantes, tres proyectos que tenemos en ese momento a nivel del sector rural que nos dan un buen balance y estamos cumpliendo allí. En cuanto a la meta de viviendas nuevas construidas o gestión de subsidios asignados de vivienda rural dispersa o nucleada, bueno, esa ya la habíamos citado, esa ya está en cumplimiento total. Tenemos otra meta que es viviendas nuevas construidas y o gestión de subsidios asignados de vivienda rural dispersa o nucleada para población víctima del conflicto armado o temas de reincorporación. A la fecha tenemos la meta en cero, en esa no se ha podido avanzar. Ahorita estamos con todo este tema de las cartacheques buscando realmente unas nuevas estrategias para poder que apliquen y que se puedan beneficiar aquí la población de la comunidad del municipio del Líbano. En cuanto a mejoramientos de vivienda, tenemos proyectado para el cuatrenio 80 viviendas. Para el 2021 queremos intervenir un total de 20 viviendas. Ya tenemos en ese momento el inicio de todo el proceso, estudios previos. Vamos a hacer, digamos que unos mejoramientos rurales por cuenta del municipio acá con la administración central. Tenemos para el cuatrenio 10 viviendas mejoradas y o gestión para la asignación de subsidios para el mejoramiento de vivienda en el casco urbano. Para el 2020 alcanzamos dos viviendas que hicimos con un cumplimiento, digamos en este sentido en el cuatrenio, solamente el 20%. Viviendas mejoradas y o gestión para la asignación de subsidios para el mejoramiento de vivienda, tenemos también meta de 10. Para el cuatrenio alcanzamos 2, estamos con un cumplimiento del 20%. En cuanto a viviendas mejoradas y o gestión para la asignación de subsidios para el mejoramiento de vivienda rural dispersa, tenemos para el cuatrenio 170, digamos, viviendas que queremos intervenir. Hicimos para el 2020 43 viviendas y llegamos a un cumplimiento del 23,5%, digamos como meta 2020 y un cumplimiento del 5,9% para el cuatrenio. En viviendas mejoradas o gestión para la asignación de subsidios para el mejoramiento de vivienda rural en temas de población dispersa, tenemos la meta en cumplimiento del 70%, habíamos dejado proyectado 10 viviendas, a la fecha tenemos un cumplimiento de 2 viviendas, nos quedaría pendiente por ejecutar ya 7 y para este año tenemos ya proyectado también intervención. Los demás indicadores de metas de vivienda urbana están en ese momento comportamiento en cero y esperamos que con el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial logremos realmente llegar a disminuir el déficit. Vuelvo y le reitero, está sobre los 1.100 hogares con déficit digamos, de vivienda, solamente en víctimas de conflicto armado, un indicador muy alto, pero ya tenemos una proyección de una política pública clara en vivienda para poder nosotros realmente intervenir y pues será el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que nos permita que nos lleguen proyectos, ojalá de 200, 300 viviendas para el municipio de Líbano. ¿Cómo piensa la administración intervenir para la adecuación de construcción de viviendas en el sector occidental de la ciudad, teniendo en cuenta que este necesita un acueducto alterno? Perfecto, nosotros tenemos un problema si en la parte occidental, ahí relativamente en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial estamos planteando un acueducto alterno, ¿sí? Tenemos a la fecha, digamos que un acueducto que es Río Vallecito, estamos mirando la posibilidad de los estudios arrojen un trasvase de ahí o de otro sector, puesto que la ciudad definitivamente tiene que crecer hacia arriba.
Algunos inversionistas están planteando la posibilidad de construcciones de 8 o 10 pisos, pero todo esto depende realmente de la presión y en ese sentido, la presión del agua, ¿no? Y en ese sentido, realmente necesitamos de un acueducto alterno, ya está evaluado dentro del PBOT, lo más, digamos que en ese momento factible y dentro de los escenarios que están planteando es que allí quede ubicado, digamos, ese importante artefacto de servicio público para poder nosotros realmente entrar con proyectos de vivienda hacia la parte occidental, donde varios inversionistas requieren de este servicio para poder hacer inversiones. Teniendo en cuenta que han aumentado las invasiones dentro del municipio, ¿cómo piensa la administración intervenir y realizar el proceso de reubicación de estas familias? Nosotros tenemos, como lo estaba explicando al inicio, digamos que en este momento como estrategia ubicar nuevas zonas, eh, digamos de expansión urbana, terrenos urbanizables, los estamos detectando, ubicando, ya hemos creo que hecho la tarea en este momento en el diagnóstico y allí será donde presentemos los esquemas nuevos de vivienda, vuelvo y reitero, nos toca en estos momentos acudir a construcciones tipo Urbanización San Antonio, con torres de apartamentos, ojalá para unas 20 familias, como lo hicimos allí. Tenemos a la fecha 4 torres para 80 viviendas, es una clara muestra que por allí estaríamos solucionando mucho más, digamos, el tema del déficit de vivienda. Y para finalizar, ¿qué proyectos hay en el tintero de interés público para mejorar la vivienda digna en el municipio? Hay un proyecto, diga, ahorita que estuvimos revisando con el Ministerio de Vivienda y del Territorio en cuanto al tema que tiene que ver para población víctima. Nosotros nos preocupa mucho el tema de población víctima porque es muy alto. Somos el municipio receptor con mayor cantidad de, digamos, de víctimas del conflicto. Los asentamientos que están por los lados de la Polca, que tenemos en el 1 de Mayo, en el Colollita, en San Juan, son realmente población que es vulnerable, que está dentro de esas bases de datos. Nosotros lo podemos corroborar en muchas encuestas que hicimos ahorita con el tema del PIC a nivel de salud, en la parte de COVID-19. Entonces, si miramos, por un lado está la población víctima, tenemos también población en situación de discapacidad, mujeres cabeza de hogar, tenemos población pobre, vulnerable. Creo que necesitamos, y el proyecto que estamos montando en estos momentos es una política pública clara de la parte de construcción de vivienda de interés social sobre la parte oriental. Se está planteando, hay unos terrenos que se están revisando para poder, digamos que, entrar allí y empezar a hacer, digamos, proyectos de impactos sociales altos. Esperamos que la herramienta nos la deje el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y allí nos deje claro el tema del ordenamiento territorial, la capacidad, digamos, instalada para poder nosotros trabajar esos proyectos y realmente aplicar a una política que ha estado abandonada en los últimos 20 años, que no hemos avanzado, que no tiene prácticamente una perspectiva, que ha existido un embotellamiento y que por ende requiere obviamente de soluciones definitivas a través de este instrumento de planificación territorial.